Muy buenos días, mis chicos y chicas de primer grado secundaria. Soy tu Miss de Historia y Geografía. Pues y el día de hoy vamos a trabajar en tu librito de Historia. Este tema corresponde a la última semana del mes de mayo, ¿ya? Y se titula La cultura chavín o el primer horizonte cultural, ¿ya? No te olvides que este tema es el último tema del mes de mayo, que se titula La cultura chavín. Empecemos a ver su espacio geográfico de la cultura chavín. Nos dice que la cultura chavín se desarrolló cerca a la Cordillera Blanca, a orillas del río Masma, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari y departamento de Ancash. Entonces, la cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. ¿Quién fue su descubridor de la cultura chavín? Una de las primeras culturas, ¿ya? ¿Quién fue? A este lugar llegó el cronista Cieza de León, Pedro Cieza de León. Sin embargo, fue Julio César Tello el verdadero descubridor. Quien descubrió la cultura chavín fue Julio César Tello. Es un arqueólogo nacional. Límites de la cultura chavín. Ahí vemos que por el norte limita con el río Tumbes hasta Cajamarca, por el sur por el río Grande en el departamento de Ica y hasta Ayacucho, por el este con el río Marañón y los nacientes del río Guallaga y por el oeste hasta la costa norte. Ahí tenemos los 4 límites de la cultura chavín. Tenemos por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Vemos que limita por el norte con Tumbes, por el sur con Ica, por el este con el río Marañón y por el oeste por la costa norte. Muy bien, veámoslo ahora su expansión territorial. ¿De quién estamos hablando? De la cultura chavín. La cultura chavín, cuando alcanza su mayor expansión, ocupó gran parte de la costa y sierra del Perú. Pues razón por la que se le denomina la cultura pan-peruana. ¿A quién se le denomina la cultura pan-peruana? A la cultura chavín. También abarcó los territorios del Ecuador por el norte y los territorios de Argentina, Bolivia y Chile por el sur. Chavín influyó en diversas culturas como por ejemplo la cultura Paracas, la cultura Nazca y la cultura Tiahuanaco. Chavín se dice que es la matriz de estas culturas, ¿ya? Así como en los centros de Cupiznique, donde en La Libertad, Sechín en el departamento de Ancash y Chongoyape en Lambayeque. También Vicús en Piura. Tenemos pues su cerámica chavinoide, ¿en dónde? En Piura. También están los objetos con decoración chavín en oro y otros materiales en Chiclayo. Realizaron un centro ceremonial en Pacopampa, donde en Chota, la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. Realizaron tumbas con estilo chavinoide en Jequetepeque. Su centro ceremonial Cunturhuasi en Cajamarca. Cotox fue uno de los templos que ellos realizaron, donde se le conoce también a Cotox como el templo de las manos cruzadas, que se encuentra en el departamento de Huánuco. ¿Ya? Centro de Caballo Muerto, donde realizaron este acto en Trujillo. Numerosos centros ceremoniales en Casma, como por ejemplo Mojeque y Puncuri. Los centros ceremoniales en toda la costa central entre Guarmey y Lima. También trabajaron en telas pintadas chavinoides en el departamento de Ica. Cerámica con diseños chavinoides que se lo realizaron también los de la cultura Paracas. Organización económica. Vamos a ver la economía de la agricultura chavín. La economía de los chavinenses podía permitir a sus sacerdotes efectuar las predicciones acertadas sobre el comportamiento de la naturaleza en relación con la agricultura. Les explico una parte de esto. Los pobladores de la cultura chavín, ellos no sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a ser verano, cuándo iba a llegar la primavera, desconocían totalmente de las estaciones, no sabían en qué tiempo hacer sus sembrados. Por lo tanto, pues ellos dice que acudían a los sacerdotes que se encontraban en el templo de Chavín de Huántar. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Además de encargarse de los ritos ceremoniales, ellos observaban desde el templo de Chavín de Huántar los movimientos de los astros y de ahí deducían cuándo iba a llover. Ellos anunciaban a los pobladores: ya está cerca para la lluvia, ya pueden sembrar.
Pues por eso dice que las predicciones acertadas sobre el comportamiento de la naturaleza lo realizaban los sacerdotes. Veamos la religión. ¿Cómo era la religión de los chavinenses o de los hombres de la cultura chavín? Ya en esta entonces ya había la religión y lo eran representado por los animales. Ellos tenían su dios, al cóndor, al jaguar y la serpiente. Estos tres animales representaban su divinidad de los chavinenses. Arquitectura de la cultura chavín. Veamos cómo realizaban sus trabajos arquitectónicos estos chavinenses. Nos dice que tuvo su máxima expresión en la edificación de templos. Obviamente los chavinenses se dedicaron más a la construcción de templos adoratorios, ¿ya? Y también hacían fortalezas. Por ejemplo, en el caso de la sierra, el material que empleaban era la piedra. Y por el otro lado, en la costa, ¿saben qué material utilizaban? Utilizaban el barro. ¿Por qué se caracterizó su arquitectura de los chavinenses? Nos dice por las formas geométricas combinadas de sus construcciones. Por ejemplo, tenían formas piramidales truncas, realizaban patios, realizaban pozos hundidos, distribución de los edificios, etc. Además, se construyó edificaciones subterráneas con diseños tipo laberintos. Sobresale el maravilloso centro ceremonial Templo de Chavín, el cual adornaron con figuras de piedra y cabezas clavas. El Templo de Chavín se encuentra en el departamento de Huánuco. Escultura de la cultura chavín. Según la arqueóloga Rebeca Carrión Cachot, esta arqueóloga nos dice que es una discípula del arqueólogo nacional Julio César Tello. Pues esta, según los estudios realizados, logró distinguir diferentes tipos de escultura. Por ejemplo, lo dijo, según esta arqueóloga, lo organizó de la siguiente manera. Dice que realizaron obeliscos, lanzones monolíticos, lápidas o estelas de Raimondi, cornisas, cabezas clavas, morteros y también realizaron ollas y cajas de piedra. Nos dice que estos trabajos realizaron los hombres de la cultura chavín y los más sobresalientes pues son el lanzón monolítico, ya, las cabezas clavas y la estela Raimondi, ya. Cerámica. Veamos cómo era la cerámica de los hombres chavinenses o de los pobladores de la cultura chavín. Veamos cómo se caracteriza su cerámica, cómo trabajaban ellos en cerámica. Nos dice que se caracteriza por ser de color negro. Utilizaban el color negro o gris o pardo. Su forma predominante es un cántaro globular con asa gruesa. Hacían tipo vasijas, ya, o más o menos si conocen un cántaro, tipo cántaros, ahí lo observan en sus pantallas en forma de estribo. La superficie lo adornaban con, ¿qué creen? Con figuras de sus dioses, según ellos, ¿ya? Utilizaban las figuras de un felino, del cóndor y de la serpiente, sus divinidades, según los chavinenses. Muy bien, entramos a orfebrería. ¿Cómo era su orfebrería de los chavinenses? Nos dice que llegaron a utilizar solamente el oro. Y en las fases finales de la cultura, también utilizaron el cobre, porque esta cultura chavín también poco a poco desapareció, ¿ya? Dice que en las finales de la cultura chavín también utilizaron el cobre. Utilizaban láminas gruesas como por ejemplo el de collar, ¿ya? Y tenemos un ejemplo pues en el collar de Kunturhuasi y el tesoro de Chongoyape. ¿Qué eran estos? Nos dice que dibujaban aretes, sortijas, narijeras, entre otros. También hacían las joyas de la cultura chavín, tenían aplicaciones de piedras preciosas, ¿ya? Los chavinenses realizaban orfebrería y utilizaban el oro. Además también nos dice que el cobre, pero el cobre a las finales, cuando ya iba a terminar su apogeo de la cultura chavín. Muy bien, hemos terminado la clase del día de hoy. Ahora realiza un resumen en tu cuaderno de este tema. Y bueno, pues una vez que me lo terminas el resumen, me lo envías a mi WhatsApp en una foto.